Hola a todos después de este receso de 2 semanitas, que espero que hayan podido aprender las preguntas que le erraron al Choice y no pregunten más la que me hicieron calentar la otra vez. Eh, Empezamos este nuevo módulo que es de tumores hepáticos eh, con Andrés. La mayoría lo conoce, Andy. Andrés, para mí es un referente desde que tengo 19 años, porque a esa edad lo conocí. Y hemos desarrollado una amistad muy grande, trabajamos juntos muchos años hasta que Andy decidió irse a Rosario y creo que tuvo una sabia decisión porque tiene una familia hermosa y eso es lo más importante que uno se lleva en la vida, los afectos y el cariño familiar. Andrés es un referente y como de recién decía Esteban, el que no le afanó una diapo a Andrés no es hepatólogo, claramente. Van a ver las charlas de Andy en todo nivel. Andrés es un tipo con una capacidad intelectual sorprendente, con una capacidad de producción sorprendente y con una didáctica muy grande. Así que, bueno, yo se habrán dado cuenta de lo quiero mucho y es un afecto genuino. Así que Andy, gracias por haber aceptado. Andrés va a hablar de generalidades en realidad, ¿no? Pues si yo mal no recuerdo, para que acá lo tengo, es Nódulos manejo del hepáticos, paciente con sí. una lesión focal hepática. Así que Andy, nada, Gracias, Fer. dibuja, dibuja. Gracias. Ahí voy a compartir mi presentación. Esa foto tiene pelo. Sí, ahí está. Y aparte grande está el pelo, olvídate. Gracias por tu cálida presentación. Siempre es un gusto estar en la sociedad para mí. Le contaba a Esteban que estoy diciendo muchos no en mis conferencias y eso se relaciona con mi nueva vida. Eh, Estoy en una etapa clave criando a un bebé, pero para mí es gratificante estar entre gente joven y sé que hay 190 participantes en el curso, así que buenísimo por ese éxito. Esta es mi declaración de conflictos de interés, pero la principal declaración que debo hacer es que no soy especialista en imagen y le voy a hablar de imágenes. Tampoco hago ultrasonido o ecografía, como le decimos en Argentina, pero les quiero contar que soy hepatólogo de raza y veo a diario pacientes con imágenes focales hepáticas y le voy a contar qué pasa por mi cabeza cada vez que veo una lesión hepática focal. El, el paciente con una lesión hepática focal incidental, la mayoría son benignas, son extremadamente frecuentes. Y fíjense en esta semana de hepatitis, ya hace casi 10 años, en la cual se hizo un ultrasonido en personas que pasaban por el Hospital Muñiz, se encontró imágenes focales en casi el 10% de la población, 7% en mujeres, 8% en varones. Es decir, encontrar imágenes focales en un ultrasonido realizado por cualquier cosa es extremadamente frecuente y es una problemática que ustedes se van a encontrar en su consulta. ¿Qué hacer ante el hallazgo de una imagen focal hepática en un ultrasonido o en un estudio dinámico? Lo primero que debemos hacer, si la diapositiva eh, empieza a moverse, es jerarquizar qué se encontró en el ultrasonido. Y eso genera una hipótesis inicial. Pienso que es tal cosa. Ese es el principal error que se tiene en la práctica. No jerarquizar esos hallazgos y no tener una hipótesis inicial. Después debemos determinar si hay que hacer o no un estudio dinámico y cuando hay que hacerlo, debemos pedirlo y mirarlo en forma adecuada. Lo tercero es que uno debe conocer el ABC de las lesiones hepáticas focales y esto se basa en un aforismo médico que dice que cuando uno sabe lo que busca, entiende mejor lo que encuentra. Esto es un viejo aforismo de Sir William Osler, un londinense que trabajó en Canadá. ¿Qué es jerarquizar los hallazgos y tener una hipótesis inicial? Es en el ultrasonido principalmente determinar si la imagen focal hepática que encuentro es quística o es sólida. Si es quística en el ultrasonido se ve muy bien,
es anecogénico, se ve negro, y esto agarra una autopista diagnóstica totalmente diferente y una hipótesis muy diferente a si es sólido. Después vamos a ver qué definimos cuando es sólido con respecto a cómo se ve en comparación con el parénquima adyacente. Si es una lesión hepática focal quística, por lejos el quiste simple es el más frecuente, es un quiste sin pared, sin tabiques, sin contenido, sin material sólido en la pared o en su interior. Si es un quiste hidatídico, en Argentina es endémico en diferentes regiones, se pueden ver diferentes estadios, y eso normalmente lo convierte en un quiste complejo con membranas, con material de nevado. Yo no me voy a poner a hablar de eso, pero eso genera otra hipótesis diagnóstica. Y por último, también es un quiste complejo los cistoadenomas o cistoadenocarcinomas, que son quistes que tienen un gran componente sólido. Mientras más sólido es el componente, más maligno hace sospechar, es decir, los cistoadenocarcinomas tienen paredes más gruesas que capta contraste con respecto a aquellos que son cistoadenomas, que los tabiques son finos. Así que esto tiene una correlación con los estudios dinámicos que no siempre son necesarios. Bien hiperintenso en T2, como vamos a ver, los líquidos en T2 se ven blancos, como es el líquido cefalorraquídeo que ustedes pueden ver con mi flecha. Los quistes hidatídicos en la resonancia tienen membrana, y como les conté, el cistoadenoma o cistoadenocarcinoma es como un racimo de uvas con material sólido metido dentro del hígado. Así que una cosa son las lesiones quísticas, otra cosa son las lesiones sólidas. ¿Qué nos dice la clasificación de la WHO de los quistes? Es que uno puede establecer la viabilidad del quiste hidatídico de acuerdo al hallazgo en ultrasonido, y esto se correlaciona muy bien con la resonancia principalmente, o la tomografía computada. Así que hay quistes que están activos, que son principalmente los que tienen poco componente sólido. Mientras aumenta el componente sólido, aumenta la inactividad parasitaria, y los inactivos completamente son aquellos calcificados. Así que hay una clasificación muy bien estandarizada y un consenso de hidatidosis que podemos rescatar en la bibliografía, y hay una muy buena correlación en ultrasonido y estudios dinámicos, y para un quiste hidatídico chico, sin complicación, el ultrasonido es suficiente para determinar su diagnóstico y su estadio. ¿Qué pasa si el camino que tomamos es otro y el tumor hepático es sólido y no quístico? Debemos saber cómo vemos ese nódulo con respecto al parénquima adyacente. Si es hiperecogénico, nos habla de que el nódulo tiene o sangre, rico en sangre, como puede ser un hemangioma, rico en grasa, como algunos adenomas, o rico en colágeno, ¿sí? Como puede ser un colangiocarcinoma. Es decir, estos son los tres componentes histológicos que hacen que el nódulo hepático sea hiperecogénico. Mucha sangre, grasa o colágeno. No hablo de grasa madura, sino grasa dentro del hepatocito. La grasa madura de un lipoma haría otra cosa, como un halo alrededor del nódulo muy característico, que se llama halo de anulación. Cuando un nódulo hepático sólido es isoecogénico, nos dice que el nódulo está constituido por células muy parecidas a las normales, hepatocitos normales, y eso es bastante típico de los hepatocarcinomas bien diferenciados, o de la hiperplasia nodular focal, donde la célula no cambia morfológicamente con respecto al adyacente. Y es característicamente hipoecogénico todo tumor hepático que tenga necrosis o células atípicas, sean estas primarias o metastásicas. Así que para elegir el mejor camino en nuestro GPS para el diagnóstico que sea rápido y barato, lo primero que tenemos que hacer es jerarquizar en la ecografía y ver cómo se ve, tener una hipótesis inicial. Lo segundo es determinar si hay que solicitar un estudio dinámico y cómo hacerlo. Y esto es clave que entiendan, de que para evaluar un nódulo hepático hace falta contraste extracelular. Es decir, el contraste que ustedes conocen, sea en la tomografía el iodo o en la resonancia diferentes compuestos de gadolinio, no hay un solo gadolinio, hay muchos. Uno debería inyectar al paciente con una bomba de infusión
una bomba de inyección, mejor dicho, y determinar por su característica corporal cuándo es el tiempo arterial, el portal y el tardío, que para alguien de 2 metros y 120 kilos es diferente que para mí, que mido 1,70 y peso 69 kilos. Por lo tanto, eso se hace hoy automáticamente mediante algo que se llama bolus track, inyecta un poquito de contraste y los equipos de tomografía o resonancia automatizados determinan los tiempos a los que hay que hacer los cortes para tener una buena fase arterial, que no es esta es una fase arterial pura, o arterial precoz, porque no se ve la vena porta y es una mala fase para estudiar nódulos, en la fase portal de máxima intensidad del hígado, y en la fase tardía, en donde la intensidad del hígado o la densidad de la tomografía o intensidad de la resonancia empieza a caer. Así que esto es clave. En mis diapositivas la fase arterial es roja, la portal es verde y la tardía es turquesa. Así que no tengo que decir y hablar mucho en qué fase le estoy mostrando. Si es blanco el reborde, no hay contraste. Así que rojo, verde y turquesa. Yo les dije que la fase arterial, hay dos fases arteriales. Si estoy evaluando un paciente post-trasplante y pienso que está tapada la arteria hepática, la complicación vascular más frecuente del trasplante, le hago una fase arterial precoz, en donde veo solo arteria bien marcada. Si tengo un nódulo, es una mala fase arterial para determinar vascularización en la fase arterial. Esta fase arterial para nódulos se llama tardía, en donde aparte de estar la arteria hepática con contraste, lo está también la vena porta, pero no las suprahepáticas. Cuando están teñidas las suprahepáticas, ya es el tiempo portal, y es este el que tiene máxima intensidad en el parénquima. El 75% de la sangre llega con contraste al hígado, el 25% lo da solo la arteria, y por eso es la máxima intensidad del parénquima, y la fase tardía es cuando ya vemos la fase de excreción. Esto que parece un aburrimiento es la clave para entender un estudio dinámico. Y es importante para que ustedes caractericen el comportamiento vascular del nódulo, y de eso va a depender el diagnóstico específico. Y esto pasa por la particular anatomía vascular que tiene el hígado. En el hígado sano, el 25% de la sangre, el hígado lo recibe por la arteria, pero el 75% en la fase portal. De acá se entiende de que si estoy evaluando un adenoma hipervascularizado, como por ejemplo el HNF1-alfa o un hepatocarcinoma, estos tumores reciben casi el 100% de su vascularización por la arteria, y esto es el motivo por el cual tienen llenado arterial. Pero fíjense ustedes que como el contraste está llegando al hígado en la fase portal con la mayor cantidad, el 75% de la sangre llega por la porta, esto es responsable de lo que se llama lavado, en el cual el contraste llega y el hígado se vuelve muy intenso periféricamente al nódulo, y hay cierto escurrimiento del contraste en el mismo. Así que esta particular anatomía vascular es la que explica muchas veces que un tumor tenga llenado arterial o washing con lavado portal o tardío, lo que se llama washout. Esto se entiende muy bien cuando hay un buen estudio dinámico realizado, en donde podemos decir si el nódulo está vascularizado o no, si se llena en fase arterial, si se llena tardíamente en la fase portal, si el vaciado de este es rápido y es lento. Todo eso va a ayudar a determinar el origen del nódulo. ¿Qué es mejor, TAC o resonancia? Lo mejor que ustedes tengan, pero si tienen dos equipos Fórmula 1 y tienen un radiólogo que entienda ambas modalidades, sin lugar a dudas, no me da miedo decirles que las resonancias tienen varias ventajas. La primera es que uno puede, y la principal, determinar, hacer algo de caracterizacionística en el nódulo, porque uno puede hacer secuencias sin contraste. T1, que es la secuencia que después se mira con contraste, T2, donde los líquidos se ven blancos, el líquido de uréter,
el cálices, perdón, renales, el duodeno, el estómago, el líquido cefalorraquídeo. Veo cómo se ve el nódulo en secuencia T1 sin contraste, T2 sin contraste. Compara el contenido líquido y la movilidad de las moléculas de agua entre el nódulo y el parénquima adyacente, si es la misma o no, y eso trae aparejado cómo se ve en difusión, si restringe o no, es decir, esta hiperintensidad en difusión es típica de los tumores que no son tan buenos, y también puedo ver el contenido de grasa. Como ustedes pueden ver en secuencias dentro y fuera de fase, el agua se mueve en direcciones diferentes y hay una caída de la señal, hipointensidad muy marcada. En la secuencia fuera de fase, que es esta secuencia que la reconocemos fácilmente porque todos los órganos están como rebordeados con tinta china, lo pueden ver muy bien acá. Así que uno puede determinar con resonancia si hay grasa o no hay grasa, particularmente eso, y esto es muy útil para el diagnóstico de adenoma. Con ambas modalidades hay que hacer reconstrucciones multiplanares, cortes coronales y no solo lo axial que teníamos en el pasado. Y hoy no miramos nunca más fotos. Es decir, cuando viene alguien y me muestra 20 o 12 o 5 fotos, aunque sean extracciones, no es una forma buena de determinar las características del nódulo. Entonces los expertos lo que hacemos es mirar el video. Como pueden ver, este es un paciente que tiene una fase arterial mala, se ve solo la arteria y no la vena porta, y por lo tanto voy a ser mucho más cauto a la hora de determinar si hay nódulos, no hay nódulos y su comportamiento. ¿Qué hay de nuevo? Que no es tan nuevo porque ya hay en Argentina y en las principales, y en principales no, en la mayoría de los países de Latinoamérica. Son contrastes que no solo tienen un componente extracelular, para ver qué pasa con el nódulo en la fase arterial, portal y tardía, sino también que después de algunos minutos se incorporan dentro del hepatocito a través de un transportador biliar, y esto es el que hay en el país, el Primovis de Bayer, que es la forma de gadoxetato disódico. En este contraste intracelular, el transportador biliar está muy bien identificado, y lo que hace es tirar para dentro del hepatocito este contraste. Por lo tanto, el hígado, a los 15 a 20 minutos de haber inyectado el contraste, que tuvo inicialmente una fase extracelular, pero que no tiene una buena fase tardía, ya se llama transicional y uno no debería interpretarlo, y esto pasa principalmente en LIRAT, como lavado cuando ve hipointensidad en algún nódulo en esta fase, porque no tiene el mismo valor. Así que uno pierde una fase extracelular con los contrastes intracelulares, pero gana una fase que se llama hepatobiliar, y en este caso, que era un nódulo que se veía algo isointenso en T1, que captaba contraste en fase arterial, que se quedaba so-so con el parénquima en fase portal, en la fase de transición se volvía algo hipo, pero fíjense en la hepatobiliar, capta contraste, es decir, que tiene el transportador, y esto es una hiperplasia nodular focal. ¿Sí? Para esto es la utilidad más importante de los contrastes intracelulares. Determinar si hay metástasis que no vemos con los contrastes comunes, y la otra es ver el diagnóstico diferencial entre adenoma e hiperplasia nodular focal. Así que este nuevo contraste que recorre el compartimiento vascular y después se mete en el hepatocito y hace la fase hepatobiliar, vieron muy bien cómo se ve la vía biliar. No se puede hacer una colangiografía tridimensional, yo no he visto el software que lo haga con este contraste, pero se ve muy bien, y si hay una fuga biliar en trasplante, por ejemplo, vemos muy bien cómo se va el contraste intracelular fuera de la vía biliar y en la colección, por ejemplo. Así que se ve muy bien la vía biliar. En este contraste intracelular, si tengo una fase, un nódulo que en la fase hepatobiliar es isointenso o hiperintenso, sé que es un tumor, que el nódulo tiene hepatocitos, y estos hepatocitos tienen el transportador biliar. Y el ejemplo que les nombré era de hiperplasia nodular focal, que se ve bastante isointensa con respecto al parénquima, porque son hepatocitos normales que tienen el transportador,
y la cicatriz se ve como marcas hipointensas, ya que no hay hepatocitos. Pero ¿qué pasa si la fase hepatobiliar, el nódulo se ve hipointenso? Puede tener dos situaciones. Una, ser hepatocitos, pero estos no tener el transportador, porque lo perdieron por indiferenciación. Para eso se diseñó el contraste, pero salió algo mal, porque no todos los hepatocarcinomas tienen ausencia de este transportador. Algunos lo tienen presente y son un falso positivo, pero se ven hipointenso en esta fase hepatobiliar, tanto como el adenoma también. No es la regla, después les voy a mostrar algunos casos. Y la otra situación puede ser de que el tumor no esté constituido por hepatocitos y por lo tanto no hay manera de meterlo adentro de la célula porque no tienen el transportador biliar, y esto ocurre en el hemangioma o las metástasis. Así que si uno hace un contraste hepatobiliar, no puede diferenciar entre ambos. Debería tener una buena hipótesis diagnóstica inicial con el ultrasonido y los contrastes extracelulares. Así que, por último, uno debe conocer las características de cada tumor, y lo que quiero contarles ahora es de que es el dato más importante a la hora de generar una hipótesis diagnóstica, es lo que se llama, se enojó mi bebé, saber en qué individuo ocurre. Y esto es muy importante porque cuando a mí me preguntan qué me parece un nódulo, yo antes que me muestren las imágenes digo, contame el caso, porque no es lo mismo una mujer joven, sana, que toma anticonceptivos orales, que sea un paciente con enfermedad hepática avanzada o cirrosis descompensada. Por lo tanto, saber en quién ocurre es muy importante, porque esto habla de la probabilidad pretest de tener una entidad, o del valor predictivo de la prueba, que dependen de la prevalencia de la enfermedad diagnosticada, de la enfermedad, ¿sí?, en la población que estoy mirando. El mejor ejemplo de analizar esto es si estoy evaluando un electrocardiograma con un bloqueo completo de rama derecha o un hemibloqueo anterior izquierdo. Si a este electrocardiograma se lo estoy haciendo a Evo Morales, el valor predictivo positivo para Chagas es extremadamente alto. Pero si el mismo electrocardiograma, con las mismas alteraciones, el mismo evaluador que soy yo, se lo estoy haciendo en el Central Park, en un control de salud, a Donald Trump, su valor predictivo para Chagas es 0. No hay Chagas en esa geografía, no me imagino a Donald Trump haciendo camping en el norte argentino. Así que esto, que parece de risa, y en parte lo era, es para contarle que si un nódulo es un hallazgo incidental, inesperado, en sujetos sanos, sin antecedentes de ninguna enfermedad hepática o infección crónica por virus B, asintomático, que el nódulo capta contraste, que tiene cápsula, que parece lavar, aunque sea así, esto puede ser un adenoma. Pero si ocurre en un individuo que tiene historia de un cáncer renal, neuroendocrino, puede ser una metástasis hipervascular. Y si ocurre en un individuo con cirrosis o fibrosis avanzada o infección crónica por virus B, sin lugar a dudas esto puede ser el diagnóstico no invasivo de hepatocarcinoma. Mismo nódulo, mismo evaluador, mismas características, ocurren en poblaciones diferentes. Así que siempre que un nódulo uno lo vea como un hallazgo incidental en un paciente sano, primero pienso que es un tumor benigno, en general son jóvenes, asintomáticos, el examen físico es normal, no hay antecedentes que me preocupe, y el laboratorio suele ser normal. Yo me hago 3 preguntas hoy. Si es un verdadero tumor, es mi primera pregunta, es lo que se llama ausencia focal de grasa en una epidemia de esteatosis que tiene el 30% de la población, o si es un hemangioma, o una hiperplasia nodular focal, o un adenoma, sabiendo que la prevalencia va en descenso conforme enumeré los nódulos. Y esto se ve muy bien en este estudio realizado con más de 45.000 pacientes hospitalarios. Es un estudio retrospectivo que juntó datos durante 10 años y observó este estudio que el 15% de los hospitalizados tuvieron el diagnóstico de tumores hepáticos benignos. Y por lejos, el más frecuente fue el déficit focal de grasa.
un poco más del 6%. Le siguieron los quistes simples, le siguió el hemangioma, la hiperplasia nodular focal y el adenoma. Así que en ese orden suelo pensar mis cosas. Por eso, pensar si es un verdadero tumor es la clave. Poco es el problema de cuando hay grasa no uniforme y uno ve una zona hiperecogénica, porque no suele tener la ecogenicidad de un hemangioma nunca. El problema es cuando hay una ausencia focal de grasa, un área en la cual falta grasa y por lo tanto se ve hipoecogénico. Esto suele remedar tumores como metastásicos o tumores malignos y por lo tanto suele asustar bastante al radiólogo cuando no está acostumbrado y al paciente. Esta ausencia focal de grasa tiene algunas características que ustedes deben recordar. Primero es la localización. Suele estar en el segmento 4, adyacente a la vesícula biliar, o alrededor del ligamento falciforme, en el hilio hepático y algunas áreas subcapsulares. Y en realidad no es un nódulo, sino es un área no nodular, fíjense que parece con bordes geográficos. Estas son dos diferentes, no es el mismo paciente, así que ven que es bastante parecido. La característica que tiene es que no desplaza las estructuras vasculares que uno puede ver cerca, no desplaza el borde del hígado cuando lo tenés cerca también, y hay esta ausencia de efecto de masa que hace el diagnóstico clave. Si tengo dudas, lo meto en un resonador y le hago secuencias dentro y fuera de fase, incluso sin contraste endovenoso, y puedo ver cómo cae la señal negro en esta secuencia fuera de fase que tiene la característica de la tinta china. Así que la clave de esta ausencia focal de grasa es no asustarse, ver en qué región ocurre, qué características tiene y si tengo dudas, una resonancia rápida. ¿Qué tan frecuente es este déficit focal de grasa o ausencia focal de grasa? Y en este estudio que evaluó más de 1.600 individuos con esteatosis, la prevalencia de déficit focal de grasa fue, cuando la esteatosis era grado 1, 26% en hombres y 13% en mujeres. Pero cuando la esteatosis era severa, grado 2 o 3, el 70% de los hombres y casi el 80% de las mujeres tenían algún área al menos de ausencia o déficit focal de grasa. En general, tuvieron 22 milímetros de mediana esa área, y el lugar más frecuente fue alrededor de la vesícula biliar, donde está el segmento 4, que es la parte medial del lóbulo izquierdo. Así que esto no es infrecuente, y cuando se buscan y tienen un buen equipo, los radiólogos lo van a informar con más frecuencia. Bien, si me saqué el pseudotumor, vendría a ser de encima, voy a ir por el tumor más frecuente, que es el hemangioma. El hemangioma tiene 2 de los 3 componentes, por lo cual ocurre la hiperecogenicidad. Tiene mucha sangre por estos canales vasculares y tiene fibrosis por los tabiques que están revestidos de endotelio, pero que tienen tabiques fibrosos, algunos muy gruesos, y esto hace que sea el tumor más hiperecogénico. Tiene una característica, que esa hiperecogenicidad suele ser homogénea, los límites son bien netos del hemangioma, y tiene lo que se llama un refuerzo acústico posterior. Las ondas de ultrasonido pasan tan bien que hay un aumento en la intensidad de la señal cuando los ecos pasan por el nódulo, es como que facilita su traslado. Esto hace lo contrario a la sombra acústica posterior de un lito con calcio. Es tan característico el hemangioma en el ultrasonido que cuando uno lo mira ya el diagnóstico está hecho. Si uno le pone Doppler, la sangre circula tan lento, incluso en las Dopplers más sensibles como son el Power Angio, que no ve señal vascular en el seno del hemangioma. No hay nada de señal vascular, parece ser un tumor en la cual la sangre circula, pero lo hace muy lento y el equipo no capta. Tan característico el hemangioma que el ultrasonido es suficiente para hacer el diagnóstico. Es decir, si tengo un nódulo hepático en alguien sano con todas las características que les conté,
si el tumor mide menos de 3 centímetros, hay ausencia de antecedentes oncológicos y de enfermedad hepática crónica. No voy a comprar el diagnóstico de hemangioma en una cirrosis, ¿sí? Sin enfermedad hepática crónica. Asintomático, laboratorio normal, no es necesario seguir con imágenes a este paciente y no es necesario hacer un estudio dinámico. ¿En quién hacer un estudio dinámico? Cuando no cumple todas las características que les conté en el ultrasonido. Cuando hay antecedentes oncológicos, siempre un estudio dinámico. Cuando hay enfermedad hepática predisponente a hepatocarcinoma o colangiocarcinoma también. Cuando hay síntomas, cuando mide más de 3 centímetros, o bien si alguien hizo una secuencia de seguimiento que el tumor crezca, más de 20% en el tiempo que quiera. Como el tumor tiene mucha sangre, yo lo voy a ver al hemangioma igual que en la aorta, que también tiene sangre. Así que una mnemotecnia es, voy a mirar la aorta y veo el hemangioma, si están igual, no importa en qué fase, lo suele acompañar en muchas. Lo segundo es como la sangre circula tan lento que la resonancia en T2, donde los líquidos se ven blancos, lo interpreta como líquido. Así que una resonancia, si el que está haciendo la resonancia no hace algunas secuencias que me serían difíciles de nombrar ahora, no puede reconocer si esto es quístico o es sólido. Y volvés al principio, le hiciste un ultrasonido, pasaste por resonancia, y el que hace la resonancia dice, ¿será quístico o será sólido? Y uno tiene que ya tener la hipótesis de que si era quístico, en la resonancia lo voy a ver así, si era sólido, esto es un hemangioma. Bien hiperintenso en T2. Es hipointenso en T1, ¿sí? Y la característica que tiene el hemangioma es cómo se vasculariza. En la fase arterial, esta vascularización periférica, nodular y discontinua es característica. Se va llenando el hemangioma en la fase portal y en la fase tardía, tanto en esta tomografía como en esta resonancia, se suele llenar de contraste y el contraste le cuesta mucho entrar al tejido fibroso, pero una vez que entró les cuesta salir. Y como yo dije que tenía canales vasculares, el hemangioma, pero también tenía tabiques fibrosos, cuando entró el contraste en esos tabiques fibrosos se queda a vivir ahí. Y eso es responsable de por qué retiene contraste en las fases muy tardías. Esto es más que una tardía común, tiene 10 minutos después de haber inyectado el contraste. Así que refuerzo arterial, periférico, nodular y discontinuo, llenado centrípeto, retención de contraste por este mecanismo de entrar en el tejido fibroso. Si hago contraste hepatobiliar, voy a saber de que no hay hepatocitos, el hemangioma no tiene hepatocitos y por lo tanto se ve hipointenso porque no hay hepatocitos ni transportador. Hay hemangiomas raros de todos los colores, yo no les voy a nombrar, pero probablemente debamos recordar que a veces pueden calcificarse, a veces pueden retraer la cápsula y eso remediar lo que es el colangiocarcinoma, pero probablemente los hemangiomas más atípicos sea el hipovascularizado, en la cual vemos un signo que se llama de punto brillante. Este signo es el que nos puede ayudar en un hemangioma con poca vascularización a decir que es hemangioma, aparte de T2. Lo otro es el de llenado rápido. Es el hemangioma que, por ser tan chiquito, no vemos el llenado periférico, nodular y discontinuo en fase arterial, sino bastante homogéneo, pero acá conserva la misma densidad que la aorta, tanto en el tiempo sin contraste como en el tiempo tardío. Así que esto, retención de contraste y seguir los vasos nos puede ayudar a estos hemangiomas de llenado rápido, que suelen ser los más chicos. 42% en un estudio tenía llenado rápido cuando el hemangioma era menor a 1 centímetro. Se ven bastante poco característicos en el ultrasonido, pero como les conté, la densidad es similar en esta tomografía a la aorta en todas las fases. Fase arterial que se llena rápido, por eso se llaman así. Muchos tienen shunt arterioportales, como ven acá, un trastorno en la perfusión periférica, es por eso que se llenan rápido. Y como les conté, la retención del contraste en las fases más tardías. Como desempato, la resonancia siempre ayuda. No hay tumor sólido que brille tanto en T2 como el hemangioma. Tanto brilla que parece un quiste.
Por eso, tener una hipótesis con un ultrasonido no me va a hacer sospechar de quiste ahora. Así que, ¿qué hacer con los hemangiomas? Los hemangiomas no crecen, no se complican, no se malignizan habitualmente. No hay que hacer más estudios según un consenso europeo de la especialidad, y la cirugía es resorte en la minoría. Hay hemangiomas que se complican y se rompen, que duele, que sangran, y hay hemangiomas que se publican porque tienen consumo de factores, que es Casa-Bach-Merritt, en donde hay coagulopatía y trombocitopenia, y hay otros que pueden dar fiebre y dolor, como que se lo llamó de Bormann-Turnblad. Son rarezas, uno tiene que saber que cuando diagnostica un hemangioma no hay que seguir.